¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia de los empresarios millonarios a los demás, así como yo? La respuesta no está solamente en las estrategias, sino que en su mentalidad. Hoy te voy a revelar cómo la psicología de poder y la inteligencia artificial puede transformar tu negocio digital y llevarlo al siguiente nivel. Si quieres dejar de soñar y empezar a hacer, quédate conmigo. Pues bien, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Precisamente invertí en mí, en viajar fuera de mi ciudad, salir de mi zona de confort y afrontar mis miedos para precisamente traerte esta información, poder invertir en mí, poder ser ese líder que quiero ser y al mismo tiempo seguir aprendiendo y creciendo, que es algo súper fundamental dentro de las necesidades humanas y precisamente si quieres tener un negocio de éxito. Ahora bien, ¿por qué te digo todo esto? Invertí mi tiempo con grandes conferencistas y empresarios millonarios como lo son Spencer Hoffman y Coral Muyáez. Estas son dos grandes personas y dos grandes autoridades que precisamente he visto un cambio así en mi vida gracias a ellos. Es por eso que yo invierto ese tiempo. Entonces, quiero hablarte un poquito sobre las notas que tuve en ese gran evento y precisamente porque también viene la parte de los negocios digitales y la inteligencia artificial, ya que hablamos de estrategias, obviamente todo negocio necesita una estrategia, no puede simplemente quedarse en la mentalidad y ya, pero el 80% va a ser la psicología y el otro 20% es estrategia. Pero bien, ¿cuál es el primer punto de estas notas? Precisamente, voy a hablarte genuinamente de las notitas, así como lo hice, la congruencia. Cuando tú eres congruente contigo mismo, ¿qué va a pasar? Va a ser congruente internamente, entonces también congruente con lo externo. Si tu congruencia no está alineada, es cuando vamos a ver esos ciertos desbalances o esa poca ética de trabajo o esa poca ética hacia ti mismo que hasta puede bajar tu autoestima y puede afectar a tu propio negocio digital. Esto es algo súper, súper, súper importante, porque a la hora de que nosotros somos congruentes con nosotros mismos, con nuestra identidad, ¿qué vas a hacer? ¿Eres congruente con dueño de negocio? Ok, el output de esa congruencia precisamente va a hacer a que vas a enfocarte en esa parte productiva, va a hacer que te vas a enfocar en lo que verdaderamente te va a hacer facturar, va a hacer que vas a invertir en ti mismo, vas a ver que tienes que invertir en ti, tus hábitos, etcétera. Si no hay congruencia, si no hay congruencia con un atleta de alto rendimiento, no va a entrenar, no va a comer saludable. Tienes que ser congruente contigo porque al mismo tiempo tú no solamente estás siendo responsable contigo, sino que también tienes responsabilidad con otras personas, con tus clientes. No solamente hazlo por ti, hazlo también por las personas y al mundo a quien vas a servir. Y por esto es muy importante también ampliar tu contexto. Ampliar tu contexto, el tener, aunque a lo mejor no vayas precisamente a comprar 10,000 cursos o algo por el estilo, enfócate no solamente en la estrategia y la información que te van a dar estas personas, sino que la proximidad, porque gracias a tener proximidad logras ampliar tu contexto. Y tu contexto no solamente físico de personas, sino que de conciencia. Porque visualízalo así, cuando tú amplias tu contexto con personas teniendo proximidad, esas otras personas habrán pasado por cosas diferentes, esas otras personas habrán tenido aprendizajes diferentes. Entonces tú empiezas a ser más consciente de lo que tú puedes hacer contigo mismo, de cómo tú puedes ampliar tu propio contexto y tu propia conciencia gracias a tener proximidad con otros. Empiezas a ver lo posible, empiezas a ejecutar y a tener más claridad. Esto es algo súper, súper, súper importante y que me di cuenta precisamente dentro de todo este miedo e incomodidad que el ampliar tu contexto y tener proximidad es de las cosas más importantes. Si yo no hubiera ampliado mi contexto y haber tenido esta proximidad con este tipo de personas, simplemente escuchándolas, viéndolas en podcast, como sea, y más cuando es presencial porque tienes la energía de las personas, a mí se me hubiera hecho más difícil creer. Creer. Esto es algo súper importante que lo diré después. Luego, la psicología es el 80%, el cómo el 20%.
Esto es algo súper importante porque las personas creemos que todo va a ser el cómo le voy a hacer, ok, tengo esta meta, pero sí, cómo, me quiero acercar a esta persona para hablarle, ¿cómo le hago? El problema con el cómo es que estás estancado, por así decir, estancado en una parte, en un contexto que no has pasado antes. Estás en una conciencia, estás en una parte de tu vida, en una etapa por la que no has pasado antes. Entonces, si tú solamente buscas el cómo, no lo vas a encontrar. Porque solamente has pasado por eso, solamente tienes conciencia y contexto de eso que has pasado. Si quieres ser alguien que no has sido, que no eres, tienes que convertirte en ello. Para ser alguien que no has sido, tienes que convertirte en eso. Entonces, primero tienes que empezar desde cuál es tu estado interno, cuáles son las creencias detrás de todo esto. Y para ello hay neuroasociaciones. Hay neuroasociaciones detrás del dinero. Detrás del dinero pueden haber ciertas asociaciones como ser millonario es difícil, ser millonario cuesta mucho trabajo, tengo que estar trabajando todo el tiempo y no tengo paz mental. Hay creencias limitantes detrás de todo esto y no necesariamente solamente con el dinero y facturar, sino que, ¿y si esta persona, ok, y si en realidad no me da ese retorno de inversión? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé si haciendo esto verdaderamente voy a lograr esto? Y es que ahí te estás todavía enfocando en la estrategia. Si estas personas te están dando solamente la estrategia y no la mentalidad, ellos saben que como la mentalidad es el 80%, si solamente te dan la estrategia no te va a servir de nada. Esto déjenselo muy enfocados porque muchas veces, y la mayoría de veces, si no es que todas, cuando no ejecutamos, cuando no compramos un curso, cuando no invertimos en nosotros mismos acá, cuando no invertimos en una herramienta o lo que sea, es porque nosotros tenemos la creencia de que en nosotros no vamos a poder ejecutar lo que nos están diciendo. No vamos a poder ejecutar lo que nos están enseñando, lo que hace esta herramienta, porque a lo mejor no sé mucho de IA, porque a lo mejor no sé mucho sobre tecnología, que es algo que después voy a hablar al respecto. Y algo que habló precisamente Coral es que hazte una pregunta. Si ser millonario tuviera algo de malo, ¿qué sería? Esto es súper, súper importante porque esto no lo mencionó ella, pero precisamente dentro del coaching, la mente subconsciente o inconsciente, como le quieras decir, se comunica con metáforas, objetos, colores y las sensaciones. En sí, no puede describirlo solamente en palabras simples. Tiene que haber algún tipo de metáfora, objeto o algo que se asocie con todo esto. Entonces, ahí las personas a lo mejor pueden empezar a identificarlo con ser millonario. Tuviera algo de malo que sería, a lo mejor pueden interpretarlo con un color, con una sensación. O hay quienes que sí, a lo mejor con la visualizarse estando cansados, estando trabajando todo el día, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer lo otro, que... Y son esas creencias desde un punto lo que está bloqueando otra parte de su vida, que es por eso que a lo mejor no están teniendo resultados, que es por eso que a lo mejor no están pudiendo progresar en ciertas áreas de su vida. Ella lo puso en ejemplo con millonarios, pero en sí esto se lleva a todas partes. Si esta parte de tu vida, esto que tú quieres, pero todavía no lo ves, tuviera algo de malo, ¿qué sería? Es muy importante porque tenemos que empezar a encontrar las neuroasociaciones que tenemos con lo que está a nuestro alrededor. Las neuroasociaciones son lo que en una parte de tu vida simplemente conectaste esa emoción y esa parte física tuya y ya simplemente se metió de manera inconsciente en ti. Es un miedo que ya tienes inconsciente en ti. Tú no lo sientes, tú no eres consciente de eso. Tú puedes decir, no, a mí no me dan miedo los perros, la verdad, pero de la nada ves un perro y de la nada te empiezas a poner nervioso, como que te empieza a hacer ruido en la cabeza o simplemente tu cuerpo se altera y tú no sabes porque no es consciente. Simplemente empieza a accionar, simplemente empiezas a sudar, porque es algo inconsciente. Lo mismo con todo, lo mismo con todo. Las neuroasociaciones verdaderamente te están guiando y te están programando hacia cierto camino y no eres consciente. Por eso hacerte preguntas correctas es súper, súper, súper importante para hacernos conscientes de esas neuroasociaciones, romper esas creencias y lograr tu quiebre. O sea, hacer lo imposible
en inevitable, precisamente. Luego, tenemos que tener una alineación interna. Como ya dije anteriormente, si no hay esta alineación interna con lo que quieres, es cuando verdaderamente no lo vamos a ver. El éxito es simple, pero hazte esta pregunta. ¿Qué en mí se resiste? ¿Cuáles son esas neuroasociaciones? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Dónde está el autosabotaje? No importa tu fortaleza, todo es capitalizable. Si tienes hambre, todo es posible. Solo necesitas una acción correcta, solo hoy, que necesitas para empezar. Muy bien. Necesitas el coraje de ser imperfecto o imperfecta para mejorar. Todos debemos ser humildes primero. Nadie es experto, nadie sabe todo, nadie tiene toda esa autoestima primero. Nadie. ¿Ok? Métetelo en la cabeza. Nadie. Luego, no hay ninguna víctima que sea rica. Si te estás haciendo víctima en cualquier situación en vez de responsable, la riqueza no me refiero al dinero. Me refiero a tu área de salud, a tu área de relaciones, a tu área de tu cuerpo, a cómo te sientes contigo mismo. ¿Te sientes rico en tu personalidad? No hay ninguna víctima que tenga esa riqueza. Muy bien. El sistema influye, pero no te determina. Muchas personas ponen la excusa de que es la economía, de que fueron mis papás, es el sistema educativo, mi universidad, lo que no me está enseñando, lo que el sistema, todo lo que hay a mi alrededor es donde nací. Claro, influye muchísimo, no hay duda que todo lo que está a nuestro alrededor de manera externa, los políticos, la economía y todo esto, influye muchísimo, pero no te determina. Y quiero que esto lo agarres con poder, porque muchas personas lo agarran y simplemente ya empiezan a juzgar y empiezan a decir bla, 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 bla. Pero, ¿qué pasa si en realidad dices, esto me lo están diciendo? Esto me lo está entregando Dios, lo que tú creas, esto me lo está entregando esta persona, para que yo sea consciente de que yo puedo ser responsable y tener fortaleza ante mí, porque esto me va a influir, pero es algo externo. La diferencia, el mínimo común denominador entre muchas personas que han logrado grandes cosas y yo que también lo puedo hacer, es la persona, porque sabe que no importa cuánto le influye en su externo, ella lo va a determinar. Muy bien. Por eso, con rigurosa honestidad, ¿dónde no has tomado responsabilidad en tu vida? Vamos con esto para que sea un poquito más rápido. Ve la oportunidad a pesar de incertidumbre. ¿Qué preguntas te puedes hacer correctas hoy? No caigas en conformismo económico, ¿ok? No puedes caer en ese conformismo. Tienes que elevarte, tienes que buscar invertir. Estoy a un sistema de pensamiento, quiero que esto te lo grabes muy bien o lo escribas. Estoy a un sistema de pensamiento de pensar como esa mente millonaria. Nos entrenan para estar cómodos en vez de ganar. La competencia sí existe. Valora la velocidad. Los ricos, para no cometer errores, se apalancan de los errores de los demás. Esto es algo súper, súper importante y esto es algo que realmente me voló la cabeza. Y esto no es parte de lo que dijeron ahí, pero precisamente también lo quiero hablar con ustedes porque yo tenía esta neuroasociación de que en cierto punto de mi vida, cuando tenía menos experiencia con negocios o hablando con personas, etcétera, yo pensaba que a la hora de invertir en personas y tener cercanía con personas y conocer sus errores, eso todavía no validaba que yo tuviera cierta experiencia. Y gracias a esto, me di cuenta que tenía esa creencia. Porque yo decía, tengo que tener más experiencia, tengo que tener más experiencia. Y sí tengo, pero algo en mí simplemente decía, tengo más, 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 más. Y está bien que quiera más. Pero en sí, alguien inteligente y rico busca no solamente tener conocimiento en la experiencia y en el hacer, sino que también en los errores de los demás para ser más rápido y no cometerlos ellos mismos. Y gracias a eso, tú logras aprender más para ti
y para entregarle al mundo. Esto es súper importante, esto es súper, súper, súper importante. Hay muchas cosas que sí vamos a ser conscientes hasta que tengamos la experiencia y todo eso, pero precisamente el aprender de los errores de los demás es de las cosas más valiosas, porque el tiempo no es ilimitado. Tenemos que aprovecharlo. Muy bien. Luego, acción masiva imperfecta. I will commit first, figure it out later. Voy a cometerme esto, voy a meterme en esto. El cómo voy a encontrarlo después. Muy bien. Relación con dolor y fracaso es parte del éxito. Tu relación con el dolor y el fracaso va a determinar muchísimo ese éxito en tu vida. Y también quiero que simplemente describas el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? Ya en un video hablé sobre el ABC del éxito, que es precisamente de un libro en el que me abrió la conciencia y cómo puedo yo describir el éxito. Y si tú quieres también un poquito, si eres un dueño de negocio digital, así como yo, y quieres igualmente tener un poquito más de esta psicología o filosofía dentro del el éxito, y primero, no puedes tener algo que todavía primero no lo defines. Entonces también yo, que estoy cada vez en más busca de ese éxito y ese éxito, me di cuenta que precisamente ya lo estaba teniendo en este momento, sino que hay otras ciertas circunstancias en las que quiero crecer. Pero en este momento me considero una persona bastante exitosa. Y es por eso que te recomiendo mucho el video. Pero para no meterme tanto en eso, las personas que toman las decisiones son las que hacen el dinero. Las personas que toman las decisiones son las que hacen el dinero. Por eso son los empresarios, por eso son todas estas personas, ¿ok? Ahora, sí, un poquito más de estrategia. Bienvenidos a la nueva economía. El comercio digital es el vehículo correcto. ¿Dónde está el dinero y dónde están los clientes queriendo comprar? Esto es muy importante el observarlo. Igualmente, cuando tú te das cuenta que ahí está todo ese potencial y todo ese crecimiento, te vas a dar cuenta que una de las mejores inversiones en ti, no solamente en tiempo y dinero, sino va a ser el poder capitalizar tu conocimiento. Y no solamente tu conocimiento, sino que más que nada tu fortaleza, lo que hay dentro de tu ser y que tú con pasión sabes que puedes aprovechar y entregarle a los demás. ¿Ok? Tienes que ver cuál va a ser ese retorno de inversión anual estimado. Precisamente algo que he visto bastante dentro de todo esto igualmente es que tenemos mucho esta mentalidad de cuánto gano al mes, cuánto gano al mes, cuánto gano al mes, y no tenemos esa visualización de cuánto logramos ganar en el año, ya hablando de dinero precisamente, porque si ustedes se van a las grandes empresas, si ustedes observan las grandes empresas, siempre van a observar ese crecimiento anual, porque saben que el largo plazo es la clave. Y hay muchos en internet que te venden el cuánto gano al mes. No, es que este mes ya no hice tanto. Y ya simplemente, y nos quedamos en esa parte de la mentalidad a corto plazo. Y más si eres un dueño de negocio digital, lo he observado muchísimo, muchísimo. Y un cambio en mi mindset que precisamente también quiero aconsejarte es: aprende y empieza a abrir tu contexto hacia el largo plazo. No importa si este mes a lo mejor cayó un poquito, no importa, se mejora. Empecemos a ver ese largo plazo y qué es lo que verdaderamente a nosotros nos va a dar ese retorno de inversión a largo plazo, anual. ¿Por qué tú no y por qué no ahora? ¿Tu vida se trata de sueños o de miedos? Enfócate en tu persona. Decide construir tu propio camino de grandeza. Elige pagar el precio. Consigue proximidad. Caro, te sale más caro el placer. Deja de ponerte excusas. La decisión y las acciones concretas son la clave. Toma acción. 3 secretos para construir este negocio digital. Primero, cómo digitalizar rápida y fácilmente cualquier cosa o idea de negocio, ¿ok? Tienes que modelar a quien lo logró. Empieza a buscar quienes ya lo han logrado, agarra lo que ya funcionó
y adáptalo en tu marca personal. Y al mismo tiempo sigue esa filosofía tuya y tus metas y tus objetivos, pero modela a quien ya lo logró. Y aprende esto. A veces ganas y a veces pierdes. Y haz esta pregunta. ¿Cómo sí lo puedo lograr? ¿Y cuál es el siguiente paso? El dolor, cuando te lleva a la conciencia y acción inteligente, es muy bueno. Y si tú eres un dueño, tú ya no puedes cambiar tiempo por dinero. Si te tardas en creer, te vas a tardar en crecer. Precisamente lo que hay dentro de los miedos en realidad son creencias. Si tú estás estancado en algo, si tú simplemente te estás viendo que estás procrastinando en algo, lo que sea, en una plática, en una acción concreta, en levantarte temprano, en ir al gimnasio, lo que sea, tú no eres consciente, tú piensas que no tienes miedo y que, ay, sí, es inconsciente, recuerda, es inconsciente, es una creencia inconsciente dentro de ti que está haciendo que procrastines en eso. Y si te tardas en creer, te vas a tardar en crecer. ¿Ok? Luego, necesitas formar líderes. Esto es algo súper, súper importante. Porque algo dentro del liderazgo que me ha gustado bastante es no solamente el hecho de que tengo que ser líder y tengo que guiar a las personas y que sí me sigan y que no sé qué, sino que una verdadera definición de liderazgo, al menos en mí, reside el yo soy líder para crear otros líderes. Yo soy líder para crear poder. Yo soy líder para ayudar a otros a que verdaderamente encuentren el poder que hay dentro de ellos mismos y que al mismo tiempo yo poder ayudarles a que consigan sus metas y que ellos también me ayuden con las mías. Eso es algo súper, súper importante y dentro de una filosofía. Y hay ciertos puntos que debemos tomar en cuenta dentro de todo esto a la hora de que estamos creando un negocio digital y queremos cambiar esta psicología y estrategias. Tenemos que conectar con nuestro propósito de vida, empezar a ver cuál es nuestra línea editorial. Véanlo como 3 circulitos. Ok, la línea editorial precisamente sería, pon un circulito aquí, un circulito acá y otro circulito acá que se conectan. Ok. Dentro de esos 3 círculos que se conectan dentro de ti, ¿cuáles son las 3 palabras que pondrías dentro de ahí? Liderazgo, desarrollo personal, coaching, tecnología, salud, fitness, lo que sea. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Luego una oferta irresistible para crear oportunidad y verdaderamente dar esa transformación. Y construye tu gallina de huevos de oro, que es tu marca personal. Tu marca personal es súper importante. ¿Ok? Esto también es oro molido, gente. Cambia tu tipo de cansancio. Muchas personas se cansan, no sé, ya estoy muy cansado, entonces voy a quedarme acostado. Cuando en realidad cuando estás muy cansado y tú quieres, si tu objetivo es tener energía, lo menos que debes hacer, a lo mejor sí puedes darte una pequeña siestita, porque para simplemente obtener un poquito más de energía, pero si quieres más energía, tienes que generar más energía. O sea, que si estás cansado y quieres más energía conforme pasa el día, no puedes quedarte acostado viendo tu celular, viendo una película o algo por el estilo. Está bien que ya al final, ya que hayas logrado todo lo que tenías que hacer en ese día, lo hagas, pero si tú quieres energía en tu día a día, necesitas más energía. Energía crea energía y así procesivamente, ¿ok? Tienes que cambiar ese tipo de cansancio. Cambia ese cansancio que a lo mejor no te simplemente es consumidor, a ese cansancio que verdaderamente te va a llegar a las metas. Pero todo esto de acuerdo a tus objetivos, ¿vale? Todo esto a tus objetivos. Luego, el siguiente punto es, ¿puedes escalar tu negocio digital sin ser un experto exitoso en tecnología? Muy bien, la simplicidad es poder. Y cuando tú inviertes en ti mismo, tienes un retorno infinito. Y aquí pusieron bastante la parte de tener un coach, un mentor o alguien que sepa más que tú detrás de todo esto cuando quieres escalar eso.
Y también básicamente hablaron un poquito sobre la estrategia, sobre las páginas que tenías que utilizar, landing page, sales page, purchase page y delivery page, que son las páginas simplemente para dar tu servicio y para que las personas te compren. Tienes que tener compromiso y al final atraer a tus prospectos. Tienes que encontrar una circunstancia emocional detrás de todo esto y ya después buscar cómo tú puedes viralizar esa circunstancia emocional o más que nada ofrecerla en tu transformación. En viralizar me refiero en las campañas, pero es porque esto ya está hablando un poquito más de estrategia. Y algo que aquí quiero hablar simplemente para ya finalizar, que igualmente quiero conectar un poquito con la inteligencia artificial, es que se habló bastante de esta parte de la gallina de los huevos de oro, que es la marca personal. Hablando de la marca personal, nosotros necesitamos o viralizar o subir reels, shorts, dependiendo de la plataforma, ¿ok? Y algo muy, muy, muy bueno que tú puedes, una práctica muy buena que tú puedes implementar es, tengo este nicho, soy esta persona. Muy bien. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo crear un buen reel? Una mentalidad que yo tuve al principio y que sigo teniendo y que igualmente voy a ir cambiando mis sistemas y estrategias porque todo se tiene que ir cambiando y auditando, es, esto me funciona muy bien. Vamos a buscar, primero yo tengo este nicho, este cliente en específico, voy a buscar cuáles son las cuentas más potentes en diferentes idiomas, igual que yo. Luego, ¿cuáles son sus piezas más virales? Traduce esas piezas virales y crea guiones, edítalos un poco y súbelo. Eso es literalmente la estrategia que llevaba uno dentro de este evento, que precisamente era su manera para poder viralizar y llevar cuentas a millones y venderlas. Era todo, pero porque buscaba en otros mercados, buscaba en otros lados fuera de ese mismo idioma, ¿ok? Y simplemente buscaba, ¿ok? Y esto es súper interesante porque precisamente, fuera de todo esto, algo que también visualicé es que tienen un software que precisamente ese sistema que hacía de manera manual lo convirtieron con desarrolladores software en un programa que precisamente te hiciera esto. Tú simplemente ponías cuál es tu nicho y cuál es tu cliente ideal y simplemente buscaba que otras personas y también tu cuenta y ponía y simplemente buscaba que otras cuentas son más poderosas que tú dentro de todo esto, analizaba y obtenía los guiones de sus nichos más virales, los traducía y te los daba a ti para que tú los pudieras simplemente tener como guión y grabar. Y eso es algo súper impresionante porque precisamente yo tengo guiones que ayudan para estrategias de YouTube, igualito a esto, para reels que te hacen una búsqueda de tus competidores, para que tú también puedas ver en qué puedes mejorar, qué guiones puedes usar, qué es lo que tú puedes implementar aquí y acá, etcétera. Y precisamente te empiezas a dar un poquito más de cuenta de toda esta visión. No quiero hablar muy a fondo de todo esto, eso lo hablaré en otro video, porque hay muchas cosas que tocaron que igualmente siento que puedo tocar en otros videos diferentes para que sea un poquito más específico y poder conectar un poquito más. Pero precisamente, ¿cuánto estarías dispuesto en invertir en todo ese conocimiento? Porque precisamente es lo que va a llevar a tu negocio digital al siguiente nivel. Y si hablamos de tecnología e inteligencia artificial, vamos a ver que precisamente es la tecnología, no solamente del futuro, sino que del presente. Entonces, precisamente es la mentalidad que nosotros tenemos que empezar a ver. Encuentra primero esa estrategia, sí, está muy bueno, pero primero busca sí o sí la mentalidad. La mentalidad es el 80%, la estrategia el 20%. Y pues bueno, precisamente quería hablarles un poquito de todo esto. Es un resumen de literalmente 3 horas que estuve dentro de esa plática, de esa conferencia, de ese seminario. Y precisamente es algo que me nació también compartir. No importa si llegaste hasta este minuto, te lo voy a agradecer muchísimo porque precisamente son notas y es algo que no tiene estructura y yo sé que no vas a tener esa viralidad como otros de mis videos, pero es precisamente muy honesto. Y si toda esa inversión que yo hice para viajar y salir fuera de mi ciudad y tienes un negocio digital y esto te puede ayudar muchísimo, yo estoy súper, súper, súper feliz. Y pues bueno, si quieres aprender a aplicar y transformar tu negocio digital con inteligencia artificial, te voy a dejar los links en la descripción para que podamos hablar
uno a uno y empezar este proceso donde te guío paso a paso para que puedas implementar y escalar sin miedo y con propósito. Dale clic en el enlace de la descripción y empieza hoy mismo. Entonces te deseo muchísimo éxito y muchísima salud. Sigamos aprendiendo. Bye bye.